Hebreos capítulo 8, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hermanos amados, paz del Señor, vamos a seguir avanzando en conocer lo grandioso que es Jesucristo, lo excelso que es Jesucristo a través de la epístola a los hebreos. El escritor de la epístola conocía todos los problemas que estaban viviendo los hermanos judíos cristianos. ¿Por qué digo así? Porque se sobreentiende que estos cristianos eran de nacimiento judío por el conocimiento que tenían de la Biblia, de la ley. Entonces estaban siendo perseguidos, lo más probable es que era por otros judíos, por la sociedad. Entonces el escritor, inspirado por el Espíritu, les escribe para ayudarlos en todas las pruebas que están viviendo como cristianos. Y lo que escribe es una de las más altas revelaciones del Nuevo Testamento acerca de Jesucristo. Ningún otro libro como Hebreos nos descubre el velo y nos muestra el sumo sacerdocio celestial del Hijo de Dios. Por esto es un libro precioso que debemos seguir profundizando en él. El capítulo 8, el versículo 1, va a empezar a hablar de los aspectos fundamentales de todo el ejercicio sacerdotal. ¿Y cuáles son los aspectos fundamentales del ejercicio sacerdotal? Uno, que tenga un santuario donde ofrecer el sacrificio. Porque si tuviéramos un sacerdote que no tuviera santuario, pues ¿dónde lo ofrecería? Y dos, que estas ofrendas que da o que presenta están relacionadas con el pacto en el que vive ese sacerdote. Ya les voy a explicar a qué nos estamos refiriendo. Entonces, este capítulo, el 8, nos va a seguir demostrando la superioridad de Jesucristo como sumo sacerdote sobre el sistema del sacerdocio levítico arónico. Bien, y aquí vamos a ver tres elementos que muestran cómo el sacerdocio de Cristo supera el orden levítico. Uno, porque hay un sacrificio superior. Dos, porque hay un santuario superior, y eso va a ser fundamental en esta porción. Y tres, porque va a haber un pacto superior, que también va a ser fundamental en lo que vamos a leer. Bien, Hebreos 8.1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono en la majestad de los cielos. Bien, entonces, en ese versículo usted va a ver tres características del Señor Jesucristo. Uno, su distinción. ¿Dónde vemos la distinción? Mire esa palabra tal. Tal. Bien. Dos, otra característica en ese versículo es que se sentó. Eso es importante y revelacional para la epístola. Y tres, el lugar donde se sentó. ¿A dónde? En los cielos. Tres características del sacerdocio de Cristo. Bien, donde dice ahora bien, ve la frase, el punto principal. ¿Ve esa palabra? La palabra griega kefalaion. Esa palabra se refiere a la cabeza, que es la parte dominante del hombre. Entonces el escritor va a destacar lo más notorio de lo que ha dicho para poder seguir adelante con la enseñanza del sumo sacerdocio de Cristo. El hecho de que utilice punto principal como kefalaion, lo que va a mostrar es lo importante. ¿Qué es lo importante? Bueno, lo importante es que tenemos a Cristo sirviendo como sumo sacerdote exaltado a la diestra de Dios. Eso es lo importante, hermanos. Bien, entonces tenemos ese sumo sacerdote que es tal. Ahí lo dice, tenemos tal, eso es importante, tal sumo sacerdote. Ese tal nos muestra
la naturaleza del sumo sacerdote. Su naturaleza es diferente a los demás sacerdotes arónicos. Su naturaleza es divino. Ese es el talante de nuestro gran sumo sacerdote. Por eso tenemos tal sumo sacerdote que hizo algo después de hacer su obra acá en la tierra. Porque el ministerio de Cristo no terminó en la tierra. El ministerio de Cristo continúa. Pero ahora ¿en dónde? En los cielos. ¿Bien? Y cuando asciende hace algo, y es que ese tal divino sacerdote, divino humano, hizo algo, y es que se sentó. Esa palabra sentó es muy importante en la epístola. Aparece mínimo 3 veces en el 1:3, que ya lo vimos. Se sentó cuando hizo la purificación de nuestros pecados. En el 8:1, como sumo sacerdote, se sentó a la diestra de Dios. Y en el 12:2 aparece que se sentó a la diestra de Dios después de pasar por el sufrimiento de la cruz y luego llegar al trono. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted quiere gloria, tiene que pasar por el quebrantamiento primero. Si usted quiere exaltación, tiene que pasar primero por el sufrimiento. ¿Bien? Y este punto es muy importante y revelacional a la luz de Hebreos y de todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Vamos a leer Hebreos 10, versículo 11. Hebreos 10, versículo 11. Este versículo lo voy a leer, pero después lo vamos a estudiar minuciosamente, porque es un versículo muy importante. Versículo 11, capítulo 10, 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Los sacerdotes antes de Cristo, antes de que Cristo ascendiera a la diestra del Padre, no se podían sentar. Esto tiene un sentido teológico y físico. ¿Por qué no se podían sentar? Teológicamente, porque el sacrificio que ellos presentaban no le podía quitar el pecado al adorador. ¿Estamos de acuerdo? No se lo podía quitar. Lo que hacía ese sacrificio con la sangre de los corderos es que kafar, la palabra hebrea para cubrir, expiar, cubría los pecados, no los quitaba. Entonces eso nos dice que por causa de que no los quitaba, tenía que estar ofreciéndolos constantemente. Entonces ese es el sentido de la frase que Cristo se sentó. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Por qué se sentó Él? Porque Él no tuvo que hacer como ellos, que ofrecer otro sacrificio y otro sacrificio. Él solamente presenta uno, y ese uno es suficiente para quitar los pecados. Entonces por eso Él se sentó, porque la obra fue concluida. En cambio ellos tenían que estar de pie día tras día, momento tras momento. Y el adorador no quedaba limpio a su conciencia. Cada año le recordaban los pecados. Bien, entonces ese sacrificio superior logró quitar los pecados. Por ello se sentó. Y hay que entender bien esto, quitar los pecados, para que no terminemos diciendo lo que dijo el sectario de este señor de la iglesia esa, creciendo en desgracia. Bien, ¿y a dónde se sentó? El texto lo dice muy claramente: a la diestra del trono de Dios. O sea, ese es el lugar de la morada de nuestro glorioso sumo sacerdote. ¿Dónde? El cielo. Él está sentado como sacerdote y rey, que eso es lo importante del sacerdocio según el orden de Melquisedec. Bien, hermano, y esto de que el sumo sacerdote se sentó y a la diestra de Dios era un gran estímulo para los cristianos hebreos. ¿Bien? ¿Por qué, hermanos? Porque los judíos estaban atacándolos, diciéndoles que ellos sí tenían los sumos sacerdotes y ustedes no tienen a nadie. Y él les va a decir: ¿no tienen a nadie? Ahora le pregunto yo a usted: muéstreme alguno de los sumos sacerdotes de la línea de Aarón que se sentó, y muéstreme que se sentó en la diestra de la majestad de las alturas. Ninguno.
Por eso Él es glorioso, hermanos, porque está donde ningún hombre puede estar. Bien, este es el punto principal de lo que se viene hablando. Versículo 2, quiero que lo leamos de la Biblia textual, ese versículo 2. Versículo 2, porque hay una palabra que traduce mejor la Biblia textual. Dice: servidor de las cosas santas y del verdadero tabernáculo que erigió el Señor y no el hombre. Bien, la diferencia, ¿dónde está? Donde dice servidor, Reina y Valera dice ministro. ¿Lo puede ver? La palabra griega liturgos sí aparece en la Biblia. O sea, no es patrimonio católico romano, aparece en el texto griego, el liturgo. ¿Bien? Y donde dice la Biblia textual de cosas santas, Reina y Valera dice santuario. Pero resulta que la palabra griega tahagio significa eso, de las cosas santas. ¿Bien? Entonces, literalmente dice que Cristo era servidor de los santos, de las cosas más santas, del santo, lugar santo, y lo que nosotros conocemos como el lugar santísimo. En hebreo es Kadosh Kadosh, o sea, el santo de los santos. Bien, entonces Cristo es el ministro servidor en el santuario, como liturgos. Esa palabra ministro es liturgos, que se refería en los tiempos griegos a un servidor público. ¿Bien? Entonces, cuando los hebreos escuchaban la frase de los santos, ellos sabían que se estaba refiriendo al santo y al lugar santísimo. ¿Bien? Y el santo y lugar santísimo, como lo vamos a ver ahorita, del tiempo de los judíos, era símbolo y figura del santuario celestial que procede de Dios. Bien, ahora llamo la atención a otro punto. Miren la segunda parte: y del verdadero tabernáculo que erigió el Señor y no el hombre. Bien, en el texto griego la frase está al revés, dice así: y del tabernáculo, el verdadero, que no aparecía ahí. Bien, el verdadero. Entonces, ese adverbio tes, ese artículo definido tes, que no aparecía ahí como él, se está usando para enfatizar. O sea, Cristo ahora está sirviendo en el tabernáculo, el verdadero. ¿Cómo así que él sí está sirviendo en el verdadero? Porque Aarón y sus hijos no sirvieron en el verdadero. Y ojo con esto, que eso no era mentiras. Dios mandó hacer ese tabernáculo. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto. ¿A qué se refiere entonces con el verdadero? Se refiere con el legítimo y genuino tabernáculo, que el que había en la tierra era simplemente una figura, una copia o una sombra. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Bien? El de Aarón no era el verdadero y el definitivo tabernáculo. ¿Bien? Porque el tabernáculo verdadero o legítimo es el del cielo, por su origen. Miren la Biblia. ¿Quién lo levantó? Por eso es el verdadero, porque el que lo levantó, ¿quién fue? Lo erigió el Señor. Ahora, hermanos, tenemos que obligatoriamente aquí irnos más allá de la eternidad o antes de la eternidad. Bien, Dios, a ver, ¿cómo lo explicamos? Es complejo. Dios existía por sí mismo en un lugar que no era un lugar. No sé cómo explicarlo. Y después Él decide crear y crea la eternidad. Uy, hermano, ¿usted qué está diciendo? Pues claro, la eternidad, llamémoslo así, el tercer cielo, donde Dios manifiesta más su presencia, donde están los querubines, los serafines, los ángeles, los arcángeles, ¿cierto? Todos estos seres espirituales. Ese lugar tampoco existía. Ese lugar fue creado para Él manifestar más su presencia. Y ese lugar, la eternidad que llamamos nosotros, Él lo hizo, porque ahí dice que Él erigió ese verdadero tabernáculo para Él manifestar su presencia o para Él morar, ¿cierto? Entonces lo primero que hace según la Biblia, lo que entendemos es
que Él creó primeramente el cielo de Dios, donde están todas las órdenes angelicales. ¿Estamos de acuerdo? Primero fue creado el cielo espiritual, las cosas invisibles, y luego se crearon las cosas que nosotros vemos. ¿Listo? Entonces, cuando usted mira el tabernáculo, la presencia de Dios, ¿dónde se encontraba? En el tabernáculo, en el lugar santísimo, en el santo de los santos. Luego, cuando da paso al templo, porque es una progresión de la tienda al tabernáculo al templo, y luego Jesucristo, y luego la iglesia, el templo de Dios es progresivo. Entonces, de la misma manera que usted encontraba la presencia de Dios en el tabernáculo, que la encontraba en el templo de Salomón, así la presencia de Dios usted la encuentra ¿en dónde? En su trono, en el cielo, hermano. ¿Bien? Entonces, este tabernáculo celestial fue establecido por Dios. El tabernáculo terrenal fue levantado ¿por quién? Por manos de hombres. ¿Bien? Y los sacerdotes levitas servían en el tabernáculo celestial, y Cristo servía ¿en dónde? En el tabernáculo celestial. Los sacerdotes levitas en el terrenal y Cristo en el celestial. Entonces Cristo sirve al pueblo de Dios en el tabernáculo del cielo, que es el verdadero. Ahí en estos momentos está nuestro amado Señor sirviendo a cada uno de los hijos de Dios. ¿Bien? Versículo 3, leamos de Reina y Valera. Vamos a leer 3 y 4. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. 4, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las órdenes que presentan las ofrendas según la ley. Bien, una de las primeras funciones en el versículo 3 de los sumos sacerdotes es que ofrecer ofrendas y sacrificios. Entonces nuestro sumo sacerdote también debe hacer esto, debe ofrecer ofrendas y sacrificios. Ellos, los sumos sacerdotes del antiguo pacto, ¿qué ofrecían? Animales. ¿Qué tuvo que ofrecer Cristo? ¿Qué tuvo Cristo para ofrecer? Bueno, la respuesta a eso lo da el capítulo 9. Lo explica claramente, que después lo vamos a estudiar. Pero claro, lo que Él tuvo para ofrecer, porque todo sacerdote tiene algo que ofrecer, y Él se presenta para ofrecer algo. ¿Y qué ofrece? Su vida en sacrificio expiatorio. Eso es lo que Él ofrece. 4. Ese versículo, el 4, pasa por alto lo que Cristo ofrece. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera, mire su Biblia, ni siquiera, ni probablemente sería sacerdote. ¿Por qué? Porque el argumento es sencillo. Porque para ser sacerdote sobre la tierra tenía que ser ¿qué? De la familia de Aarón, de los levitas. Es sencillo. Entonces Cristo no venía de Aarón. ¿De dónde venía? De Judá. ¿Bien? Cristo venía de Judá, entonces Él no podía ser considerado sacerdote del antiguo pacto, ni del santuario terrenal, de ese que estableció Moisés. ¿Bien? Y aquí entendemos que el templo aún estaba en pie cuando el escritor escribió. El escritor, aún estaba en pie el templo. Lo estudiaron en el 70 por mano de Tito y Vespasiano. Bien. Entonces aprendemos con ese versículo que Cristo, para servir en el santuario terrenal, no cumplía los requisitos. ¿Estamos de acuerdo? No los cumplía, porque tenía que ser de la tribu de Leví, y no solo de la tribu de Leví, tenía que ser ¿qué? Descendiente e hijo de Aarón. Entonces Cristo no calificaba para ser sacerdote sobre la tierra. Entonces Cristo no estaba calificado para acceder al sacerdocio terrenal. Entonces, si Él no estaba calificado para servir como sacerdocio en el tabernáculo, entonces, ¿dónde está sirviendo? ¿Dónde está su santuario, su tabernáculo? Pues obligatoriamente no tiene que estar en la tierra, hermanos. Ese es el punto que está llegando el escritor. Su tabernáculo para servir y su servicio no es acá. Así que judíos
vayan detrás de Jesucristo, que no está en la tierra sirviendo, sino que está en un tabernáculo celestial sirviendo a cada uno de los hijos de Dios. ¿Bien? Entonces, si no califica para servir en el santuario terrenal, su santuario debe ser distinto y no está en la tierra, no lo busque que no lo encuentra, está en los cielos. ¿A dónde? Ya lo dijo el versículo 1, a la diestra de Dios. Ahí, en la majestad de las alturas, ahí está nuestro Salvador, hermanos. Qué precioso, ¿cierto? Bien, vamos a un versículo bien importante, en el versículo 5, los cuales son los sacerdotes del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Bien? Los sacerdotes descendientes de Aarón sirven en el santuario terrenal, que es figura del santuario celestial, que es el verdadero. ¿Bien? Entonces, todo lo que tiene que ver con el culto sacerdotal y el sacerdocio, hermanos, ese versículo nos muestra que eran simplemente figuras y sombra de la realidad del sacerdocio celestial de Cristo y del sacrificio de Cristo. Mire que ahí dice que ellos sirven, los sacerdotes arónicos, a lo que es que figura y sombra. ¿Bien? Entonces, ellos en realidad están sirviendo como un bosquejo de la realidad espiritual. Esa palabra figura significa algo que está por debajo de la realidad. Viene con la preposición hipo, hipopótamo, debajo de los ríos, hipo. Entonces, esa palabra significa aquello que está por debajo de la realidad. Y sombra, la sombra solo le permite intuir la realidad de lo que se proyecta. Entonces, cuando usted ve la sombra de un ser humano, ¿qué viene después? El cuerpo. Entonces, la sombra simplemente muestra la realidad de lo que viene, pero no es en sí la sombra de la realidad. ¿Bien? Entonces, el santuario terrenal y el sacerdocio de Aarón, escúcheme, hermanos, era una contemplación en miniatura de la gloria del santuario celestial donde Cristo entró para servir. Eso era ello. Y esto acá echa por tierra todo el argumento de los judaizantes, que tenemos que volvernos a todo eso, hermanos. ¿Bien? El sacerdocio arónico ministraba en lo que es una imagen o copia reducida del modelo real, sirviendo en un tabernáculo material que es reproducción del celestial. Mira hasta dónde lo que estaba buscando Dios cuando instituyó el sacerdocio y todo su sistema de culto. Bien, como se le advirtió a Moisés, ahí dice, cuando dice como se le advirtió, esa palabra advirtió significa revelación divina. ¿Ven? O una revelación divina. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira a todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Esa palabra modelo, tipos, de donde viene tipología. Bien, entonces, por causa de que el santuario terrenal es tipo del celestial, ¿qué hizo Dios con Moisés? Le hizo una revelación divina y una advertencia cuando lo estaba construyendo. Le dio a entender a Moisés que ese santuario que él estaba haciendo era temporal, no era eterno, no era definitivo. Leamos ahí en Éxodo, rápido, Éxodo 25, en el tabernáculo. Éxodo 25, versículo 40. Éxodo 25, 40, el último versículo del capítulo. Mira, eso Moisés estaba en el monte. El hermano Gino muestra cuántas veces subió Moisés al monte para recibir las revelaciones de Dios.
mira y hazlos conforme al modelo que se te ha sido mostrado en el monte. Entonces la edificación del tabernáculo fue por revelación de Dios. Moisés no tenía nada que hacer y dijo: estoy tan aburrido, voy a ver si hago un tabernáculo para Dios. Él, cuando lo hace, edifica el tabernáculo, es de acuerdo a una revelación. El templo de Moisés el templo de Salomón pasó lo mismo. David no estaba sin hacer nada y dijo: le voy a hacer un templo al Señor, sino que Dios le reveló el diseño. Así lo dice Crónicas. ¿Bien? Y luego terminamos en que la edificación del templo de Dios, que es la iglesia, es por revelación. La edificación de la iglesia es por revelación. ¿Bien? Entonces el santuario terrenal, ¿qué era? Una maqueta del celestial. Claro, en el santuario celestial usted no va a encontrar el altar de bronce, el altar de... Hay simbología en Apocalipsis, pero usted no va a encontrar eso allá. ¿Bien? Dios le concedió a Moisés una visión de la realidad del trono de Dios y todo lo que rodea a Dios. O sea, el verdadero santuario, y luego le dio algunas instrucciones por palabra para complementar lo que le había mostrado allá estando en el monte. Y Dios le anticipó a Moisés una visión de la morada celestial para que él comprendiese el significado de las cosas materiales que iba a representar cuando lo hiciera. Recuerde que cuando Dios llenó del Espíritu Santo a los dos constructores, ellos por llenura del Espíritu Santo fue que pudieron edificar ese tabernáculo. ¿Bien? Entonces el tabernáculo del Antiguo Testamento sería la morada de Dios en medio de su pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Pero la realidad futura tiene que ver con la morada celestial de Dios, hermano. O sea, eso apuntaba mucho más alto de lo que estaba haciendo Moisés. Y el escritor a los hebreos lo entendió. Cuando usted mira el tabernáculo, él mostraba o nos revelaba la manera en que los adoradores en ese primer pacto podían acercarse a Dios. Usted llegaba a ese tabernáculo y encontraba la puerta del atrio exterior, luego pasaba al altar de los holocaustos, luego pasaba al lavacro de bronce. Bien, después los sacerdotes entraban al santuario propio, a la casita, y ahí estaba el lugar santo, donde usted entraba. A mano derecha encontraba la menorá, el candelabro de las 7 luces. A la mano izquierda encontraba la mesa, los panes de la proposición, y entre el velo del primero y segundo lugar estaba el altar de los perfumes. Y cuando usted entraba un poquitico más allá, se encontraba el arca del pacto, y era ahí, no en otro lugar, donde estaba la presencia de Dios, donde Dios manifestaba su presencia y donde hablaba. Bien, ¿por qué el énfasis del escritor en esto, hermanos? Bien, esto es para que cualquier judío cristiano que estuviera tentado a volver al judaísmo entendiera que si retrocedía ¿a dónde? Meramente a una figura y a una copia. Iba a volver, era para una sombra. A nosotros no nos sirve la sombra, nos sirve la realidad que se halla en el Hijo de Dios. Entonces concluimos que estos sacerdotes levitas prestaban su servicio por medio de cosas que no eran nada más que copia y sombra de lo que hay en el cielo. ¿Bien? ¿Por qué sabemos que es copia? Porque Dios le dijo a Moisés: hazlo de acuerdo al modelo que se te mostró. ¿Listo? Bien, vamos a mirar ahora el nuevo o mejor pacto. Versículo 7. Voy a leerlo de la Biblia textual, este versículo. Solamente voy a leer este. Hermano, vamos a ver hasta el versículo 13. Así que despiértese. Versículo 6, leo de la Biblia textual. Pero ahora ha obtenido un servicio sacerdotal aún superior, por cuanto también es mediador de un mejor pacto, el cual está basado
sobre mejores promesas. Entonces ahora pasa el escritor del santuario al mejor pacto, que esto es lo central, el nuevo pacto. Bien, acá hay una comparación, primero, del ministerio de Cristo. Siempre lo comparan como superior al de Aarón, como el pacto va a ser superior al pacto en el que estaba Aarón. Y segundo, da la razón de por qué el pacto es mejor. ¿Sabe por qué es mejor? Porque está basado sobre mejores promesas. Por eso el pacto es mejor. ¿Bien? Pero ahora ha obtenido Jesús un servicio sacerdotal, liturgos, otra vez esa palabra que se repite ahí, aún superior, aún más superior. ¿Bien? Entonces, uno, Jesucristo tiene un ministerio más superior que el de Aarón. Jesús no ministra en el plano de los hombres desde un santuario terrenal, sino que Jesús ministra desde la propia habitación de Dios en el cielo, hermanos. Por eso su servicio es mejor, su santuario es mejor y su ministerio es mucho mejor, hermanos. Por cuanto es mediador, también es mediador de un mejor pacto. ¿Bien? Esa palabra mediador hace referencia a alguien que se pone en el medio para llevar a cabo una labor entre dos partes. Es como un árbitro que está en la mitad. Bien, vamos a Job, vamos a ir a Job, capítulo 9. Job estaba buscando un mediador y según su percepción, para él no había mediadores entre él y sus amigos. Voy a leerlo primero, Reina y Valera, y luego lo leo de la Septuaginta. Job 9:33. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Voy a leer la Septuaginta de los libros poéticos y sapiensales, que viene del griego. Dice: ojalá fuera nuestro mediador. La misma palabra griega que aparece en Hebreos 8, me excites, mediador. Ojalá fuera nuestro mediador y el que inquiere y el que atiende en medio de ambos. ¿Bien? Volvamos. Entonces Cristo, ahí en el 8, es mediador. Vamos al 8. Cristo es mediador en el sentido de reconciliador. ¿Qué reconcilió y en qué medió? Unió, escúcheme, la tierra con el cielo. ¿Estamos de acuerdo? Estaban lejos y Él unió la tierra con el cielo, unió los hombres con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Bien. Entonces, recuerde que en Cristo, en su persona, hay dos naturalezas: su naturaleza humana y su naturaleza divina. Bien. Por tanto, por ser Dios y por ser hombre, está capacitado para mediar entre la parte divina y la parte humana. Y eso no lo tenía Aarón, porque Aarón era simplemente un hombre. Claro, fue importante su servicio en la casa de Dios en su momento, pero no podía hacer esto que hizo Cristo como mediador, por ser Dios hombre. ¿Bien? Entonces Él medió entre las dos partes, la divina y humana, estableciendo un nuevo pacto. Esa fue la manera como medió, estableciendo un nuevo pacto. Y ese pacto está basado o establecido sobre mejores promesas. ¿Cuáles son las mejores promesas? Ahorita las va a explicar en el versículo 8 al versículo 12. Ahí habla de las mejores promesas. Claro, usted también puede recopilar en todo el Nuevo Testamento mejores promesas. Bien, entonces ahorita nos va a mostrar en los versículos que sigue las mejores promesas en el nuevo pacto profetizado por Jeremías. Lo vamos a leer desde acá de Hebreos. Bien, entonces, hermano, una de las promesas mejores y bendiciones superiores del nuevo pacto que no tiene el antiguo, escúcheme, es que usted y yo somos participantes de la naturaleza divina. Eso no lo tenía ningún adorador en el Antiguo Testamento.
una de las grandes bendiciones del nuevo pacto, hermanos, que usted y yo ahora participamos, según Pedro, de la naturaleza divina. ¿Bien? En este pacto quita los pecados, y en este pacto no se recuerdan los pecados. Ya vamos a mirar por qué. Y en este pacto se abre un camino a Dios, porque recuerde que Aarón nunca pudo abrir un camino a Dios. Versículo 7. Porque si, de la Reina y Valera, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para segundo. Bien, primer pacto, segundo pacto, antiguo pacto, nuevo pacto. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, mire, ¿sabe qué se reconoce implícitamente ahí? Que el antiguo pacto no alcanzaba la perfección. Eso es lo que se reconoce implícitamente. El antiguo pacto no era capaz de borrar sus culpas, sus pecados, no le quitaba los pecados y no le quitaba la responsabilidad penal por el pecado. O sea, en el Antiguo Testamento, por no haber venido Cristo y no haber cargado los pecados en la cruz, no había quitado la condenación del hombre, hermanos. Y en este pacto, el adorador no tenía plena comunión con Dios. ¿Usted la tiene? Sí, por la obra de Jesucristo. Tenemos una plena. En cambio, en el Antiguo Testamento, usted ni podía entrar al lugar santísimo. Y donde se le ocurriera, donde se hubiera tomado unos cuantos vinitos como lo hizo Nabal y Abiú, hubiera caído muerto en el instante. Ya, ahí hubiera quedado. En cambio ahora en el nuevo pacto, usted y yo, porque Cristo abrió una entrada a la presencia del Padre, podemos tener comunión con el Padre siempre, en todo momento. ¡Qué bendición! Gracias a Dios que el Señor nos creó en el Nuevo Testamento. Uno con ganas de entrar a la presencia de Dios, ¿cierto? Allá al tabernáculo, al lugar más santísimo. Y se entra uno y ¡pa! Bien, entonces, si aquel primero hubiera sido sin defecto o hubiera sido irreprochable, dice el texto griego, ciertamente no se hubiera procurado lugar para un segundo. Bien, entonces, necesariamente el nuevo pacto es superior al antiguo. ¿Por qué? Porque Dios retira el primero para establecer el segundo o el nuevo. Si el primer pacto hubiese sido perfecto, no hubiese habido necesidad de colocar otro, porque hubiera sido suficiente. ¿Listo? Bien, ahora voy a leer esta porción del 8 hasta el versículo 12, donde el escritor va a traer un texto de Jeremías donde se habla del establecimiento del nuevo pacto. Bien, lo voy a leer todo y vamos a ver solamente algunos puntos importantes de este nuevo pacto. Bien, primero dice, porque reprendiéndolos dice, en el versículo 8. Bien, Francisco la Cueva traduce, pues encontrando falta en ellos dice, ¿en quién? En Israel. Y más adelante dice, ahí, he aquí viene el día, dice el Señor, o sea, que es una profecía de Dios a través del profeta Jeremías. Ahora, Dios no encuentra falla en el pacto, sino ¿en quién? En el pueblo del pacto. Porque eran desobedientes, contumaces, rebeldes contra Dios, que había establecido un pacto con ellos. ¿Bien? Entonces, si la ley es santa, justa y buena, ¿por qué Dios estableció un nuevo pacto? ¿Sabe por qué? Porque lo que se necesitaba era una nueva naturaleza. Se necesitaba un corazón liberado de la esclavitud del pecado. Un corazón que no solamente amara a Dios, sino que tenía el poder para hacer la voluntad de Dios, hermano. Y eso no se encontraba en el Antiguo Testamento. Entonces dice,
He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. 12, porque seré propicio a sus injusticias. Y termina, nunca y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. ¿Será que Dios tiene mala memoria? Bueno, ¿qué hace el escritor? Apela nuevamente a la historia de Israel y a la palabra inspirada de los profetas para recordar la promesa del nuevo pacto como algo que ya Dios había anunciado 600 años antes del escritor a los hebreos. 600 años antes. Bien, en este nuevo pacto, cuando usted mira el versículo 8, está propuesto ¿para quién? Para la casa de Israel y para la casa de Judá. Esa es una manera en ese momento de hablar de las tribus del norte y del sur. O sea, es una manera de hablar de toda la nación de Israel. Ahora, si el nuevo pacto está propuesto para la casa de Israel, ¿cómo la iglesia entra en el nuevo pacto? Bien, muchos comentaristas estuve investigando, todos llegan siempre a un mismo punto. Bien, ¿a cuál es el punto? Versículo, ya le voy a decir, 10. Por lo cual ese es el pacto que haré con la casa de Israel. Mire la frase, después de aquellos días. Eso tiene dos significados. Uno, después de todo el periodo de desobediencia de los judíos, primero. Y el segundo, eso tiene un significado siempre en la Biblia del Antiguo Testamento escatológico. Después de aquellos días, tiene un significado escatológico. Bien. Samuel Pérez Millo, mire lo que dice. De esta misma manera cree también F.F. Bruce en su comentario a los hebreos. Samuel Pérez Millo dice, este nuevo pacto en relación con la nación de Israel tendrá cumplimiento en la salvación nacional de remanente escogido por gracia, Romanos 9:27, en el tiempo inmediatamente anterior a la instauración del reino milenial de Jesucristo, Romanos 11:26-27. Entonces la mayoría de comentaristas dicen que sin lugar a dudas esto tendrá un cumplimiento en Israel en la segunda venida de Jesucristo. Bien, porque la frase después de aquellos días es una expresión típica de los profetas del Antiguo Testamento para referirse a acontecimientos futuros. Eso lo ve Joel capítulo 2 versículo 29. Ahora, lo que nos interesa son las características de este nuevo pacto. Uno, este nuevo pacto se estableció en la sangre de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Nos lo dice muy claramente Mateo 26 y Lucas 22. Entonces la sangre de Jesucristo, porque recuerde que el primer pacto ¿cómo se estableció? Con sangre. Éxodo 19 y Éxodo 20. El primer pacto se establece con sangre. Y los pactos en el Antiguo Testamento se establecían con sangre. ¿Bien? Entonces ya vamos a explicar un poco acerca de lo de cómo lo prometió para Israel y cómo la iglesia entra en eso. Más adelante vamos a ir desarrollando. Lo primero es que este nuevo pacto es en la sangre de Jesús. Y este pacto en la sangre de Jesús, ¿qué le garantiza al adorador? Perdón de los pecados y salvación eterna por la obra de la cruz. 2. Características de este nuevo pacto. Lo dice el versículo 10. Dios colocará su ley en sus mentes y en el corazón. Esta es una característica del nuevo pacto, hermanos. O sea, la ley de Dios
llenando la mente del creyente y la ley de Dios llenando el corazón del cristiano, dirigiéndolo. Esa palabra donde dice la ley en es la preposición eis, que es hacia adentro. Adentro entra la ley del Señor, o sea, su palabra. Eso es lo que está refiriendo. Entonces aquí la palabra es puesta como implantada en el interior de la persona. Y esto tiene que ver solamente con el regenerado y el que ha nacido de nuevo. Solo el que ha nacido de nuevo tiene en su interior la palabra implantada, hermanos. Una persona que no ha nacido de nuevo no tiene la mente adentro, la ley de Dios adentro. Está como los judíos, la tienen siempre en las filacterias, la tienen amarrada, la escriben en los postes, pero no está ¿dónde? Adentro, ¿bien? Entonces, quiere decir que ahora los que iban a disfrutar de este nuevo pacto iban a ser dirigidos desde adentro. ¿Por qué? Por su palabra. Esa es una característica del nuevo pacto, ¿bien? Entonces el creyente ahora tiene la ley divina escrita en el corazón. O sea, ¿qué quiere decir eso en términos prácticos? Que tiene el deseo de obedecerla, hermanos, porque Dios lo dotó de un nuevo corazón para poder obedecerla. Que eso era lo que no tenían los salvadores del Antiguo Testamento. No tenían un nuevo corazón, por eso no podían responder espiritualmente a los mandamientos de Dios. Bien, tercera característica la tiene el versículo 11. Se conocerá a Dios por el Espíritu morador en el creyente. Todos me conocerán. Eso no quiere decir entonces de que no debe haber maestros, ni evangelistas, ni pastores, ni profetas en la iglesia, no, porque si no, no hubieran establecido. ¿De qué conocimiento está hablando? Bien, está hablando de un conocimiento pleno, interior, experimental y personal de comunión con Dios. Conocimiento que usted y yo adquirimos cuando nos acercamos al Señor. Eso no pasaba en el Antiguo Testamento. Bien, Samuel Pérez Millo dice: debe tenerse en cuenta que el alcance del nuevo pacto tiene que ver con la iglesia en la presente dispensación, que por el nuevo nacimiento introduce a cada cristiano en la esfera del reino, pero también tiene relación con el Israel salvo en el reino milenial, en donde Dios mismo enseñará a los suyos. Eso lo dice Isaías 54, versículo 14. Entonces, en este nuevo pacto, Dios conoce a los creyentes como su pueblo. Y ellos, el pueblo, conocen a Dios como ¿quién? Como su Dios, hermano. Cuarta característica de este nuevo pacto lo tiene el versículo 12. Perdón completo de los pecados. Esto pasa en el nuevo pacto. En el antiguo, nunca más me acordaré de sus pecados. Ahí lo dice. Entonces esta bendición del nuevo pacto fue operada en la cruz de Jesucristo. Ahora los pecados y las iniquidades no están delante de Dios. O sea, ¿a qué se refiere esto? En el sentido que el cristiano ya no tiene responsabilidad penal por el pecado. Eso quiere decir, porque Dios ahora se los perdonó. ¿En quién? En la sangre del Cordero. Y ahora este cristiano ya no se presenta delante de Dios sin mediador, ya fue perdonado eternamente. Claro, recuerde que está el proceso de no dejarnos esclavizar por el dominio del poder del pecado, lo dice Romanos claramente. Bien, entonces la ira de Dios por el pecado queda fuera para quienes entran en este nuevo pacto. Bien, ahora entonces viene la pregunta: ¿cómo entra la iglesia a disfrutar del nuevo pacto? Bien, cuando usted mira el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que la entrada y el disfrute del nuevo pacto se produce por el nuevo nacimiento. No hay otra manera de que usted entre ese nuevo pacto, hermano. Se produce es por el nuevo nacimiento, o sea, la regeneración del Espíritu Santo. La regeneración, según lo que dijo Jeremías en 31, iba a dotar al hombre de un nuevo corazón, y ese nuevo corazón iba a ser receptivo a la ley de Dios, y ahora el hombre obedecería y caminaría según la voluntad de Dios. Bien, ahora
sabemos que el profeta está diciendo que haré un pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. La pregunta es, ¿solo es regenerado el que cree del pueblo de Israel? No, porque la sangre del Cordero sirve para el perdón de pecados de cualquier persona en la faz de la tierra que se arrepienta. En el momento del arrepentimiento, la sangre del Cordero lo limpia y esa persona entra ¿en dónde? En el nuevo pacto. ¿Bien? Claro, en algún momento Israel reconocerá a su Señor como su Mesías y en ese momento ellos entrarán en ese nuevo pacto como nación. Pero ojo, hoy hay israelitas que han creído en el Señor y han entrado en el nuevo pacto. ¿Estamos de acuerdo? Pues por supuesto. Pero aquí está hablando como nación. Eso va a suceder en un momento como nación. Ahora cualquier israelita que crea en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios viviente, es limpiado por la sangre del Cordero y es introducido al nuevo pacto. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Bien? ¿Bien? Entonces la conclusión es sencilla. El nuevo pacto comprende a todos los creyentes en esta dispensación, pero llegará un momento en que la nación de Israel como nación, bien, y no a cada uno de los israelitas, sino a la nación como nación, ¿cierto? Va a tener un cumplimiento pleno de introducirse en el nuevo pacto que Dios le prometió a ellos. Bien, y terminemos versículo 13. Un poco largo, pero porque fueron 13 versículos. La conclusión. Qué precioso. La conclusión. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo ¿a qué? A desaparecer. Esta es la conclusión final. En el antiguo pacto se da por concluido en el momento mismo de la proclamación del nuevo pacto. Bien, llamo la atención esa palabra viejo. ¿La ve ahí? La palabra griega palaios, de donde viene paleontología, que es lo que utiliza Pablo cuando dice viejo hombre. Bien, entonces Dios mismo declaró obsoleto el viejo pacto. ¿De verdad, hermano? Por supuesto. ¿Cuándo lo declaró? En Jeremías hace 600 años. No es que hace 600 años dio la profecía que iba a establecer un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el primero no servía, porque los adoradores en el primero no lo cumplieron. Entonces por eso ahí mismo ya se estableció que ese pacto era viejo, sino que nosotros no lo entendíamos. Gracias a Dios por la revelación de la Escritura a los hebreos. Es un hermano muy profundo en la revelación bíblica del Antiguo Testamento. ¿Bien? Entonces, ¿cuándo Dios dio por viejo el antiguo pacto? Cuando lo declaró en Jeremías hace 600 años antes de la Escritura a los hebreos, y lo realizó en el tiempo de Cristo, cuando derramó su sangre, ahí, en ese momento. ¿Bien? Esa palabra nuevo, el adjetivo kainos, significa nuevo con diferente naturaleza. O sea que este nuevo pacto tiene una naturaleza diferente del antiguo. Y esa palabra kainos, nuevo, aparece en el 8, cuando dice en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Qué prueba eso? Que Dios por Jeremías en el capítulo 31 declaró 6 siglos antes de la Escritura a los hebreos que el primer pacto era viejo. Eso es lo que implica eso. Porque está implícito cuando Dios dice que le establecería un nuevo pacto. O sea, ya era viejo por declaración de Dios en los tiempos de Jeremías. La declaración de Dios en los tiempos de Jeremías reconocía la insuficiencia del primer pacto y la necesidad de un nuevo pacto. Por eso ustedes hebreos
¿De verdad se van a volver a lo que ya hace 2600 años fue declarado como viejo? No. Entonces, al ser viejo, ¿está próximo a qué? A desaparecer. Desde el mismo momento en que Jeremías da la profecía, ese pacto ya estaba listo para desaparecer, hermano. ¿No le parece a usted profunda la obra de Cristo? Preciosa, alta y sublime. Bien. Ahora, cuando los escritores originales escucharon esta lectura y leyeron esta epístola, ¿será que ellos pensarían en volver al judaísmo nuevamente? O ahora que nosotros lo estamos escuchando, por favor, no se deje engañar del señor del sombrerito que venga y le diga Yeshua Mashiach. Ya usted sabe que eso está viejo, que está obsoleto y que desapareció porque Dios estableció un nuevo pacto con mejores promesas, hermanos. Aprendemos también en esta porción que el Espíritu con este capítulo va a fortalecer la fe de los judíos cristianos perseguidos, porque ellos le podían responder a los judíos que los acusaban: nosotros tenemos el tabernáculo, nosotros tenemos el sacerdocio, nosotros tenemos el templo, nosotros tenemos las vestiduras sacerdotales. En cambio ustedes no tienen nada, tienen una casita ahí donde se reúnen y tales. Entonces estos adoradores podrían decirle: bueno, sí, ustedes tienen la sombra pero no toda la realidad. Ustedes tienen las ceremonias y nosotros a Cristo. Ustedes tienen las ilustraciones y nosotros las personas. ¿Tienen ustedes un sumo sacerdote que se sentó en los cielos? Amén.